vuelta, momento ahora de las entrevistas y el análisis con Carmina Valdizán y Mariano Rayo. Adelante. Gracias, Mario. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Vamos a conducir varias entrevistas hoy por la noche. Carmina, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado la cuarentena, el encierro, el toque de queda? Pues todo muy bien, cumpliéndolo porque hay que quedarse en casa. Eso es correcto. Tenemos que quedarnos en casa para precisamente romper ese círculo de contagio. Pero bueno, vamos a anunciar las dos entrevistas de hoy por la noche. En la primera vamos a tener el gusto de entrevistar a don Miguel Ovalle, alcalde de la ciudad de Salcajá en Quetzaltenango y también presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM. Con él vamos a tratar qué está pasando precisamente con la ANAM y la coordinación que tiene que realizar de 349 municipios, 349 alcaldes. En la segunda, lo anticipamos también, vamos a conversar con el ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, y también con el ministro de Desarrollo Social, el licenciado Raúl Romero. Con ellos vamos a tratar primero esta propuesta que ha llevado el ministro de Finanzas Públicas al Congreso de la República. Vamos a querer entender mejor lo que le ha presentado a los diputados y también con el ministro de Desarrollo Social, pues los distintos programas y proyectos, no solo que ha anunciado, sino los que ya está ejecutando. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera entrevista y le doy la bienvenida a don Miguel Ovalle, alcalde de la ciudad de Salcajá. Alcalde, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, con todo gusto, un placer poder estar aquí en este importantísimo programa a nivel nacional. Estoy para servirle. Gracias, alcalde. Iniciamos, tal vez usted nos cuenta cómo está la situación en Salcajá, en el municipio donde usted es alcalde, preside el Consejo Municipal, para después movernos ya en su función de presidente de la ANAM. Cuéntenos cómo está Salcajá, cómo está respondiendo la gente, qué nos puede comentar. Bueno, decirles de que acá en Salcajá, como miembro del Consejo Municipal y yo como alcalde, estamos pues haciendo que se cumplan las ordenanzas que ha dado el presidente de la República. El día de ayer se anunció que el toque de queda se prolonga hasta el 12 de abril y por supuesto todas las medidas de contingencia que él ha nombrado, estamos nosotros viendo de que se puedan cumplir. Pensábamos de que ya íbamos a tener solamente 8 días, se ha prolongado un poquito más, estamos haciendo los esfuerzos para que las ordenanzas que el presidente de la República ha dado a nivel nacional acá en Salcajá se cumplan y nosotros como miembros de lo que es el gobierno local estamos pues contribuyendo para que eso se dé. Señor alcalde, buenas noches. Una consulta. ¿Tienen ustedes alguna medida adicional como hay en algunos otros municipios, aparte de lo que el gobierno central ha establecido? Pues la verdad es que somos muy respetuosos de la ley, no nos podemos exceder. Estamos viendo de que lo que el presidente ha hecho se cumpla a cabalidad. No podemos extralimitarnos, sino que simplemente estamos cuidando para que esas ordenanzas se puedan cumplir. Alcalde, dentro de las atribuciones que tiene usted como alcalde y junto a su consejo municipal, pues bueno, hay ciertas cosas que pueden tomar decisión. Ayer por la noche entrevistábamos al alcalde de Santa Catarina Pinula, también al alcalde de Villanueva, y ellos nos comentaban algunas decisiones, insisto, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, que le hacen un poco más leve la carga que en este momento está recibiendo mucha gente que se ha quedado temporalmente sin trabajo, otros que por estar en la informalidad no pueden estar todo el día haciendo los trabajos que realizan y bueno, ellos tomaron ciertas decisiones. ¿Ustedes en Salcajá están pensando o ya tomaron alguna decisión de alivio de los ciudadanos que viven en Salcajá? Bueno, sí hemos tomado algunas decisiones, pero en este sentido también tenemos que considerar de que cada municipalidad es autónoma y cada municipalidad va tomando ese tipo de disposiciones de acuerdo también a sus posibilidades que tienen para poder, pues obviamente, mantenerse. Nosotros acá en el municipio de Salcajá, pues obviamente lo que hemos hecho es que no vamos a dar por
Por ejemplo, se suspenden todos los cortes de agua a las personas que están morosas, se suspenden todas las multas por morosidad que se tiene, y obviamente se está considerando que en el tema del pago del IUCI, que ya correspondería por el trimestre, se va a dejar pues obviamente en suspenso sin cargar a la mora, pero que una vez pasado todo esto, pues obviamente todos tendrán que estar a su normalidad. No hemos decidido, como en el caso del alcalde de Santa Catarina Pinuna, suspender el cobro de lo que es el agua y exonerar de este pago a los vecinos, porque a nivel de Consejo Municipal también creemos de que no es de esa forma como estaríamos colaborando con la gente más necesitada, porque ya se vendrán otras situaciones debido a que este estado de calamidad se está prolongando por más tiempo y que ya tendremos que tomar como municipalidad algunas acciones de ayuda precisamente a las personas que están saliendo damnificadas, que viven al día a día y que debido a todas estas restricciones ahora pues no pueden ganar el sustento diario. Señor alcalde, ¿cómo está reaccionando la población? El fin de semana circularon fotografías de otros municipios en donde las personas estaban comiendo a los mercados, en las calles, sin seguir realmente las precauciones que se les están pidiendo de quedarse en casa y de la cuarentena. Bueno, nosotros acá en el municipio, pues gracias a Dios todo aún sigue controlado. Sabemos de que hay algunas situaciones, ahorita me estoy enterando que en algún municipio de Alta Verapaz han habido problemas con actos de bronca, si se puede decir así, pero yo considero que es por la misma situación de pánico que se está generando y que de alguna manera, no por los medios de comunicación, sino que por las redes sociales se está malinformando y como que se está invitando a la persona a que cunda en el pánico. Entonces, lo que nosotros pues obviamente pedimos a todos, especialmente a todas aquellas personas que tienen acceso a las redes sociales, que por favor sean más cautos y que no crean esa zozobra que puede generar pues de alguna manera ese pánico que al final de cuentas va a hacer que las municipalidades podamos no coordinar y controlar la reacción de las personas. Yo creo que de momento, a pesar de todas las situaciones que los alcaldes hemos tenido que soportar, estamos coordinando y de momento lo hemos hecho bien. Esperaríamos que realmente el pánico pues no cunda en las personas y se vayan a extremos, porque consideramos de que ya hemos llevado 15 días y pues la cosa, tanto como el coronavirus está controlada, todavía podemos nosotros decir mantenemos controlada a la gente. Alcalde, le deseamos éxito en su gestión como precisamente quien preside el gobierno local de Salcajá, pero ya en su función como presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. Cuéntenos la ANAM qué está haciendo en este momento, bueno, no solo lo que está haciendo hoy, sino lo que ha venido haciendo y lo que tiene previsto realizar precisamente para el fiel cumplimiento del estado de calamidad y los distintos decretos del Congreso de la República. Bueno, lo que estamos haciendo es precisamente ser el vínculo entre lo que dictamina el gobierno central para que nosotros podamos de alguna manera orientar a los alcaldes hasta dónde llegan sus competencias y qué es lo que pueden hacer. Estamos gestionando no solamente en las entidades de gobierno, sino en la empresa privada, toda la ayuda que nos puedan dar para que nosotros como autoridades locales livianemos un poquito la pena de todas las personas que dependen de nosotros en las comunidades a quienes nosotros gobernamos. Seguimos coordinando de tal manera de que la información pueda llegar a cabalidad y sobre todo también seguimos pues obviamente gestionando con los ministerios y con el Congreso, con el presidente de la República, porque estamos siendo bastante afectados nosotros como alcaldes municipales, porque es a donde llegan todas las quejas del pueblo.
El presidente de la República hizo ayer el anuncio de que iba a dar vales para que las personas de escasos recursos pudieran tener acceso a granos y alimentos básicos, y hoy ya en todas las municipalidades se nos acercó la gente que cuando nosotros les íbamos a dar esos vales, que todavía no ha estado bien definida la canalización. Vamos a coordinar, ya hemos armado una mesa de diálogo con el ministro de Desarrollo, el MIDES, para ver cómo lo vamos a canalizar. Ya nos hemos sentado con el MAGA también para ver cómo va a ser la forma, y por supuesto hemos dialogado con el ministro de Finanzas para ver que este impacto negativo que va a tener Guatemala pues tampoco lo sufran mucho las municipalidades, sino que a través de las municipalidades podamos pues obviamente enfrentar la economía apoyando especialmente a los de la pequeña empresa. Señor alcalde, hablemos de los centros de salud. ¿Cuál es el estado? ¿Cómo están? ¿Están abastecidos? ¿Los médicos están preparados? ¿Cuál es el estado, por favor? Mire, realmente a nivel del interior, pues estamos haciendo coordinaciones con los centros de salud, en donde también como municipalidad les hemos abastecido también a ellos de algunos insumos que están requiriendo para hacer bien su papel. Lo que tenemos que tener claro es que toda esta calamidad está enfocada a través del Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud es quien está coordinando todo este tipo de acciones que nos permitan, pues obviamente, llevar la situación como se tiene que hacer. Entendemos que en los centros de salud están, pues obviamente, atendiendo a los que presentan síntomas, y que si en algún caso se da a alguien con una sospecha de que está contagiado, pues tienen ellos su protocolo para poderlo enviar a donde corresponde. Así es de que de momento en ningún municipio se ha estado pues preparando algún centro de salud para poder atender una de esta emergencia, porque consideramos que se va a centralizar a través del gobierno, que ya tiene un hospital ya previsto para poderlo utilizar en esta semana, según la información que tenemos, que es por donde está el Parque de la Industria. Acá en Quetzaltenango ya se está construyendo otro hospital donde es el campo de la feria, y entiendo de que se van a hacer algunos otros hospitales en regiones que son importantes. Entonces consideramos, ojalá no se lleguen a usar, pero consideramos de que a nivel de centros de salud poder atender estos casos, pues no es la visión del presidente de la República, sino que prefieren centralizar, y esperamos de que esto se pueda controlar de esa forma. Alcalde, en la respuesta anterior usted mencionó algo muy importante, y es que a través de la ANAM se está ayudando a los alcaldes para que sepan cuáles son sus competencias, sus atribuciones en el marco de este estado de excepción, de este estado de calamidad, y las diferentes directrices y ordenanzas que ha emitido el gobierno de la República encabezado por el presidente de la República. Sin embargo, se han proliferado las denuncias de que algunos alcaldes se han extralimitado, han realizado interpretaciones propias de lo que se puede y no se puede realizar durante este estado de calamidad. Y no voy a detenerme en un caso particular, más que mencionarlo con algunos de los casos de que bloquean carreteras, no permiten el ingreso de transporte o de algunos vehículos que llevan víveres, alimentos, bebidas, que reparten precisamente para mantener abastecidos mercados, supermercados, tiendas de abarrotes. Otros han tomado decisiones de cierres completos anticipados fuera de los horarios autorizados. ¿Cómo pueden hacer las empresas, cómo pueden hacer ese pequeño mediano empresario cuando ve que hay una extralimitación y una interpretación más allá de lo permitido por algunos alcaldes? ¿Se dirigen a usted como presidente de la ANAM, al director ejecutivo de la ANAM, o se atiende directamente con cada alcalde? Fíjese que es ahí donde es importantísimo nuestra intervención, debido a que una cosa es lo que se dice
y otra cosa es lo que realmente es. De momento puedo yo decirle de que cualquier persona que tiene que hacer alguna cola y dicen, ¿y por qué no pasan los vehículos? Entonces les dicen, es que no están dejando pasar en la entrada del municipio, por ejemplo, y entonces la gente se desespera, se sale y dice que no los están dejando pasar. Por ejemplo, acá en el departamento de Quetzaltenango, desde hace 8 días se están montando operativos para determinar quiénes son las personas que pueden entrar y que los que van a entrar, pues obviamente lleven pues sus mascarillas, lleven sus guantes, su gel para desinfectar, y todo eso pues obviamente va haciendo que permita una cola. Lamentablemente hay mucha gente que no ha entendido que lo mejor es quedarse en su casa, y que si no tiene nada que salir a hacer, que no lo hagan. Entonces hemos tenido casos en donde lo único que están haciendo es pues tomando las medidas de precaución, tomando la temperatura en el ingreso al municipio, pero sí se les está permitiendo que puedan ingresar. Cuando yo he tenido esas denuncias que, por ejemplo, en algún municipio vedaron el derecho de la libre locomoción, yo me comunico con el alcalde me explica, mire, no es así, estamos tomando algunos controles. Por ejemplo, en varios municipios la respuesta que me han dado ha sido la misma, teníamos 3 ingresos, hemos tapado 2, pero estamos dejando de ingresar por un lado para llevar los controles que se necesitan, y entonces pues lo único que están haciendo los alcaldes es que las medidas que el presidente de la República ha tomado se lleven a cabalidad. Como esto es algo extraordinario y todavía sigue gente que quiere circular como que no pasa nada, entonces se aglomeran pues obviamente en los ingresos, y eso permite que muchos desesperados denuncien de que no se está dejando ingresar. Pero no es así. Considero, tampoco lo voy a negar, que en algunas comunidades las autoridades locales, los alcaldes comunales, los COCODES o inclusive los grupos de vecinos han tomado medidas que son más estrictas, porque de alguna manera tienen el temor de que en sus comunidades puedan pues llegar el virus. Entonces lo que tenemos que estar dando es la información correcta. Sabemos de que si estamos pidiendo que se queden en casa es para que el virus no se propague, y nos sorprende que todavía exista mucha gente que pueda estar circulando que no lo debe hacer, es donde se hacen las grandes colas para ingresar a los municipios. Y es ahí donde obviamente hemos coordinado, me han llamado de empresas privadas que han detenido algunos vehículos, hemos llamado, se han liberado los pasos, y es el papel que nos corresponde hacer de coordinación, no solamente con el gobierno, sino también con la empresa privada, para tener la comunicación con todos los alcaldes. Pero hemos visto de parte de todos los alcaldes la buena voluntad de cooperar. Alcalde, le queremos agradecer mucho que haya tomado esta llamada telefónica hoy por la noche. La verdad nos ha ayudado bastante a entender las dinámicas que hay en el interior de la República y sobre todo su función como presidente de la ANAM. Hemos comprendido que es una labor difícil, complicada, pero bueno, ahí la están sacando adelante. Realmente le agradecemos y esperamos que en un futuro cercano podamos volver con usted para una actualización. Gracias, alcalde. Buenas noches. Con todo gusto, para servirles. Buenas noches. Bueno, Carmina, ¿qué le pareció esta entrevista? Interesante, creo que nos aclaran muchas dudas de lo que está sucediendo en el interior, y él plantea muchas cosas importantes. No creo que los alcaldes no saben hasta dónde llegan sus funciones. Nunca habíamos estado viviendo algo como lo que se está viviendo en este momento, obviamente. Bueno, por lo menos en la historia reciente. En la historia reciente. Así que, la verdad, todos necesitamos apoyarnos para esto, ¿no? Ellos están pidiendo la guía del gobierno central, precisamente por eso.
Se habla tanto de la descentralización y en este momento se está pidiendo la centralización nuevamente, ¿no? Es un tema que da para mucha discusión precisamente. No, sin duda, yo creo que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trasladando información a los alcaldes para que precisamente en la rigurosidad que deben de tener para que se cumplan las instrucciones no lleguen abusos o extralimitaciones. Bueno, nos comenta a producción que ya tenemos al ministro de Finanzas Públicas, al licenciado Álvaro González Richie, con quien vamos a conversar sobre la visita que realizó hoy al Congreso de la República, concretamente a la instancia de jefes de bloque, para exponer la situación general de lo que está realizando el gobierno, lo que requieren y unas peticiones muy concretas y específicas para ver la posibilidad de recibir el apoyo de los diputados, de la mayoría de diputados al Congreso de la República. Ministro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Bien, un gran gusto, ministro. Gracias por atender esta llamada. Tal vez iniciamos que usted nos comente brevemente cómo el acercamiento que ha tenido usted junto a otros ministros de Estado y secretarios hoy al Congreso de la República y qué en lo concreto es lo que le ha solicitado al Congreso, en particular porque ha habido un poco de confusión. Esta cifra de los 11,000 millones de quetzales como algo que requiere el organismo ejecutivo, pues bueno, ha generado ahí interpretaciones diversas y nadie mejor que usted puede aclarar esta situación. Sí, bueno, tal vez para contarles que la visita del Congreso fue cabalmente para aclarar algunas dudas que se habían venido generando por la aprobación de los dos préstamos que hizo el Congreso hace alrededor de una semana, en donde se tomó como que estos dos préstamos hubieran sido, por así decirlo, la ampliación presupuestaria que necesitábamos, que fue la que entregó el presidente también unos días antes al Congreso, que era de 7,000 millones de quetzales. Básicamente llegamos a tratar, sino pues eso quedó bastante claro, creo yo, en la citación, en donde se les explicó que esos 3,672 millones que se aprobaron, que corresponden a dos préstamos, uno de los préstamos, que es un préstamo apoyo presupuestario, ya tenía un destino en el proyecto de presupuesto que nosotros presentamos en la ampliación. Entonces, lo que hicieron al aprobar ese préstamo, que no es que no nos sirva, porque sí nos sirve, es ponerle destinos diferentes a lo que nosotros ya le teníamos puesto. Eso, pues, de alguna forma no es que nos genere problemas, ya que son readecuaciones internas. Y el otro préstamo de 200 millones de dólares, que es un préstamo que no lo teníamos nosotros incluido dentro del techo presupuestario, porque era un préstamo que básicamente funcionaba como un seguro que al entrar en estado de calamidad, nosotros lo podíamos usar. Entonces, básicamente puedo decirles que estos dos préstamos, agradecerles, porque el acuerdo 12 de 2020 sí nos sirven estos dos préstamos, pero que sí es necesario la aprobación de los 5,000 millones restantes para tener nosotros un presupuesto para poder terminar el año 2020, porque esos dos préstamos al final del día no son suficientes y lógicamente, aunque sí nos sirven, no es cercanamente lo que necesitamos para terminar el año 2020, sin tomar en cuenta además el tema del coronavirus. En esta ampliación que se presentó en su momento, lo que se habían incluido eran únicamente 1,000 millones de quetzales, de los cuales 500 millones eran para salud y 500 para educación, que lógicamente ahora en estos momentos son cantidades insuficientes. Entonces, habiendo aclarado esto, pasamos nosotros a otra propuesta que ya lo que es un plan de apoyo realmente a las familias guatemaltecas más vulnerables, entendiendo que este sí es un apoyo considerablemente mayor. Este apoyo en lo que consiste es cabalmente en atender a un 80% de las familias guatemaltecas a través de dar 1,000 quetzales mensuales a cada una de las familias por 3 meses, lo que implicaría 6,000 millones de quetzales. Seríamos nosotros también un fondo de apoyo a los trabajadores suspendidos, que aquí estamos calculando nosotros 300,000 personas, que serían 300,000 hogares, que ahí serían 2,000 millones de quetzales más, y un programa de créditos a MIPYMES profesionales independientes, de créditos entre 25,000 y 250,000, en donde daríamos también 3,000 millones. Aquí el problema, que fue otra de las ideas que planteamos ahí, es cabalmente para que no pase lo que muchos hemos visto que está pasando en el país vecino y en otros países, diría, de la región,
que cuando ofrecen los recursos se vuelve un caos, porque no tienen la capacidad de poder entregarlos en la banca, se hacen colas demasiado grandes, gigantes, y lógicamente si uno está buscando algún tipo de distanciamiento social, pues en una cola pues no es el mejor aspecto, por así decirlo, para no contagiarse. Entonces hemos venido trabajando también con las personas de Visa para que vía ellos vamos a volver nosotros el DPI, lo vamos a volver una tarjeta de débito, y la llave que vamos a usar también para definir a qué hogares son los que vamos nosotros a atender va a ser el contador de electricidad. Y a la gente que decidimos que vamos a ayudar es cabalmente a la gente que está en la tarifa social, que son quienes consumen los 300 kilowatts hora, y de ahí para abajo es donde nosotros consideramos que están las familias más vulnerables del país. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, pues lógicamente vamos a tener nosotros el contador, vamos a generar una base de datos del contador, y hablamos con la Superintendencia de Bancos, que nos va a autorizar a que nosotros vía el CHN abremos cuentas virtuales de todas las personas, vamos a cruzar el DPI con el contador, ¿verdad? Para que lógicamente también nosotros lleguemos a una persona por hogar, se le va a acreditar en el DPI la cantidad de 1,000 quetzales, y con este DPI la persona va a poder ir a 65,000 cajeros automáticos, a cualquier agencia bancaria o cualquier lugar que de alguna forma tenga un POS, y va a poder hacer consumos. Aquí lo que estaríamos haciendo nosotros, pues lógicamente es evitando el congestionamiento de gente, dando el dinero de manera electrónica y facilitar la temporalidad de cómo usarlo y cómo retirarlo. Esto todavía, esto fue la idea, todavía lo estamos trabajando, llevamos ya algunos días con esto, seguiremos trabajando mañana. Hay temas que vamos a pulir lógicamente para que lo que nosotros demos, ver de buscarle todas las llamémoslas así, tal vez las esquinitas que tengamos nosotros que limar para que demos a quien realmente tiene que recibir el recurso, pero consideramos que si nosotros estamos ayudando a 2.7 millones de familias, pues lógicamente estas son el 80% de las 3.3 millones de familias que tenemos en el país, y con eso estaríamos proveyendo un sustento y una cantidad de dinero que por lo menos los ayude a sobrepasar estos 3 meses que nosotros sabemos que vienen complicados, a pesar de que la contención ha sido buena y ha sido positiva. También nosotros dependemos de la economía mundial, y sí tenemos que de alguna forma cuidar a nuestros habitantes, tenemos que cuidar la vida de nuestros habitantes, y tenemos la capacidad de hacerlo. La forma de hacerlo también, que fue otro tema que conversamos ahí en la situación de finanzas del día de hoy, es que el presidente, utilizando el artículo 133 de la Constitución, tiene la capacidad de que en estado de catástrofe, de calamidad, va a poder ir y solicitar que el Ministerio de Finanzas emita los bonos para que esos bonos los compre el Banco Central a condiciones y plazos favorables. Ahorita lo ideal hubiera sido tal vez emitir los bonos, ir a la banca local o a los compradores locales o internacionales, pero lo que pasa es que la banca local ahora también no tiene la suficiente liquidez para poder atender 11,000 millones de quetzales. Esto no es que se vaya a hacer todo de una vez, pero la última oferta de bonos que tuvimos, las tasas pues fueron altas, porque las empresas lo que están haciendo ahora pues es utilizando sus líneas, pues, poniéndose en una posición de efectivo en sus cajas, y si nosotros salimos ahorita con 2,000, 3,000 millones, pues lógicamente no los vamos a poder colocar, lo que nos va a conllevar a ir nosotros al artículo 133 de la Constitución. Señor ministro, disculpe que le interrumpa, pero se nos acorta el tiempo. ¿Qué sucederá con estas personas que no tienen contadores y que necesitan el dinero? Porque ya sea que estén robando electricidad o porque definitivamente no tienen acceso a esta electricidad, aunque sabemos que el acceso es grande, pero el robo de energía eléctrica desde hace meses en algunas comunidades es grande. A ellos no se les va a dar ninguna ayuda. ¿Cómo van a manejar el problema social? Porque ya sabemos que estos son grupos que generan conflicto social. Sí, bueno, recordemos que también siguen los apoyos de las transferencias que hace el MIDES, que hace el MAG en alimentos, y los apoyos sociales que sigue dando el gobierno van a seguir dándose no solo de manera formal, sino se van a fortalecer. En el mismo decreto 12/2020 se le dieron 350 millones de quetzales más al MAGA para temas de transferencias condicionadas, se fortaleció el MIDES también, perdón, el MAGA para compra de alimentos, acaba de comprar 50 millones de quetzales al Programa Mundial de Alimentos. Al MIDES se dieron 350 millones más para poder atender al adulto mayor, para poder atender también a estas personas a las que tal vez no le vamos a llegar con el contador, y estamos totalmente conscientes, o sea,
esto es dinámico, tendremos que ir solucionando en el camino, pero si nosotros, nuestra llave de entrada, que necesitamos una llave de entrada, la más correcta de usar, en donde nosotros sí podemos determinar por lo menos qué tipo de hogar es, y si es vulnerable o no es vulnerable, es el contador. Van a haber personas que tendremos que ir a buscar otra alternativa, cómo poderlos ayudar, pero esta primera alternativa creo que estamos atendiendo nosotros un alto porcentaje que de alguna forma lo tenemos que hacer ya cabalmente para no generar ese conflicto social que estamos viendo en otros países. Ministro, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista anterior. Hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, quien comentaba que después de la cadena nacional y de lo que expresó el señor presidente y de lo que han escuchado durante el día, ellos en muchas municipalidades ya empezaron a sufrir la presión de las comunidades, de los habitantes, por recibir precisamente, en este caso, este estipendio de 1,000 quetzales. Esto a lo que me iba a preguntarle es temporalidad para poder ejecutar un proyecto como el que usted nos acaba de comentar, y después tendría otra pregunta, pero en lo específico, más o menos, ¿qué tiempos están manejando, ministro? Bueno, nosotros esperamos esta semana ir al Congreso para que nos aprueben. Lo que dice el artículo 133 es que el presidente debe solicitar al Congreso y pedir autorización para que el hecho que el Banco Central compre los títulos al Ministerio de Finanzas, eso implica hacer la iniciativa de ley, que esa la estamos haciendo, la vamos a terminar mañana, y esperamos que esto se pueda conocer en el Congreso el día jueves. La gente del equipo técnico está Visa, estamos nosotros, está gente que nos está apoyando también de diferentes sectores. Esperamos nosotros tenerlo una semana después de Semana Santa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos ya el acceso a los recursos y tenemos nosotros ya el sistema de distribución, pensemos que esto puede ser la semana después de Semana Santa o la que sigue, pero estamos luchando y haciendo lo posible para que esto sea la semana después de Semana Santa. Usted me anticipó la respuesta, pero quisiera preguntarle directamente. ¿Es un hecho entonces, señor ministro, que el gobierno de la República ha tomado la decisión de detonar la segunda parte, el segundo párrafo del artículo 133 constitucional? Sí, lo vamos a hacer. Señor ministro, la gran pregunta que están haciendo muchas personas es cómo vamos a pagar esta deuda. Estamos hablando definitivamente que viene una crisis, que las familias y las personas necesitan apoyo. Hay muchas personas, el país va a quedar golpeado, pero va a quedar golpeado, y cómo se va a producir el día de mañana para pagar esta deuda, porque es una deuda grande. Bueno, llevamos nosotros 30 años de una economía estable, una moneda estable, inflación controlada. Realmente creo que la economía que tenemos nosotros nos permite definitivamente asumir una deuda de este tipo. Las condiciones y plazos que negociemos con el Banco Central van a ser también acordes a cómo la podemos pagar. Pero lo que tenemos que tener claro es de que este problema no es un problema de déficit fiscal o de deuda versus PIB. Este es un problema que tenemos nosotros que salvar la vida de los guatemaltecos y evitar el conflicto social que nos va a venir si nosotros no respondemos. Nosotros solucionar un problema a estas alturas del partido, pues tal vez nos va a costar 11,000 millones de quetzales. Si nosotros no lo hacemos ahora, por no subir el déficit fiscal o por X o Y razón, nos va a costar 50,000 millones de quetzales en 2 meses. Entonces ya hemos hecho nosotros todos los análisis correspondientes, hemos sido proactivos en absolutamente todo lo que se está haciendo. Ustedes estaban viendo el día de ayer, si no estoy mal, donde España hasta ahora, que no cabe la gente en los hospitales, y usar un estadio de fútbol para... O sea, nosotros, imagínense España, que se les están muriendo 600 personas diarias, hasta ahora está viendo dónde hace los hospitales. Nosotros ya tenemos el hospital del Parque de la Industria, el hospital de Shell, el hospital de Petén, con 37 personas contagiadas y con 10 personas que ya salieron. Entonces lo que estamos haciendo es un ejemplo a nivel mundial de cómo contener. Y esto que estamos haciendo cabalmente de inyectar esta cantidad de recursos a la economía es cabalmente porque estamos plenamente convencidos que si nosotros no lo hacemos ahora, el costo de recuperar la economía va a ser inmensamente mayor. Aquí lo que estamos viendo son vidas de los guatemaltecos, es proteger la economía. Les repito, nosotros vamos a dar a MIPYMES, vamos a dar préstamos, vamos a proteger a los empleados que sean suspendidos y principalmente, les repito, estos 2 millones de hogares que recibirán 1,000 quetzales al mes, y además de eso, que no lo comenté, en la misma ampliación estamos poniendo 120 millones de quetzales mensuales que van a ir a subsidiar también la factura de la luz eléctrica de los hogares más necesitados.
Ministro, el tiempo va concluyendo. No sé si hay algún un elemento, una información adicional que usted considere importante transmitir a la audiencia de Canal Antigua. Sí, gracias Mariano. Básicamente transmitirles que todo lo que se está tomando son medidas históricas, son cosas que no se han hecho. Estamos viviendo una pandemia que yo creo que poquísimos de los guatemaltecos que estamos vivos, creo que la última pandemia habrá sido en 1917, pues, no quiero decir algo erróneo, pero es algo nuevo. Y lo que estamos totalmente conscientes es de que nosotros tenemos que prevenir y tenemos que contener y tenemos que proteger la economía. Tenemos que proteger a las personas. Hay gente que no tiene que comer, gente que puede estallar en un conflicto social, y para un caso extremo como el que está pasando tenemos que tomar medidas extremas. Lo que le pedimos al guatemalteco es que confíen, se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas de manera transparente, tenemos una ruta, tenemos un rumbo, y que de verdad confíen que se está haciendo, y las decisiones que se están tomando son ahí sí que las mejores a las que hemos podido llegar por el bien del país. Bien, ministro, agradecemos mucho que haya tomado esta llamada. Vamos a estar pendiente de las decisiones, de la ejecución de varias de las decisiones que se han tomado, y sobre todo esos tiempos que va a requerir, y del debate que se dará seguramente esta semana, cuando por primera vez desde que se realizó la reforma constitucional a principios de los años 90, el gobierno de la República ha tomado la decisión de utilizar la excepción que le da el artículo 133 constitucional para que por primera vez desde esa época el Banco de Guatemala pudiera comprar bonos del Estado y de esa manera financiar los proyectos y los programas dirigidos a la atención de las personas. Gracias, ministro. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, Carmina, ha sido una noticia que yo la llamo, pues no sé, me sorprende. No me sorprende. A ver, creo que algunos ya estábamos analizando esa opción, y creo que aquí en Canal Antigua se estaba haciendo, con usted lo hemos discutido en otros programas. ¿Cómo lo ve? Pues bueno, yo creo que el principal problema no es que se use o no la medida, sino cómo se pagan las cuentas. Uno no se puede gastar lo que no tiene. La gente necesita el dinero y necesita el apoyo. No se habla de los trabajadores del sector privado, y va a haber habla de pymes, pero hay muchísima gente del sector privado que no tiene ni para pagar las planillas. ¿Qué se va a hacer con esta gente? ¿Cómo se va a trabajar? Están hablando de un segmento de la población, y el otro segmento que es realmente productivo para el país. ¿Qué va a suceder con ellos también? Y no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando de empleados en planilla, de negocios y pequeñas empresas del sector privado, por ejemplo. Es un tema muy complicado. Yo creo que va a generar muchísima polémica en las próximas horas por lo que estamos viendo. Sí, habrá mucha discusión. Yo creo que el hecho que el ministro lo haya hoy reconfirmado aquí a través de Canal Antigua, pues generará todo un debate, porque como lo decía al final de la entrevista, desde que se realizó esa reforma constitucional, precisamente para garantizar la estabilidad macroeconómica y no caer en la tentación de emitir dinero sin respaldo, algo que generó muchos problemas en la década de los 70s y los 80s, pues bueno, ha sido un candado de garantía. No, y están diciendo que es gracias a esta estabilidad que ahora podemos hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿hagamos fiesta lo que ya logramos? Sí, es complicado. Yo creo que nos quedan horas, días de discusión. No digamos lo que va a pasar en el Congreso si termina de llegar, como él lo anunció el día miércoles, la iniciativa de declaratoria de catástrofe, porque eso es lo que detona toda la discusión posterior y la decisión del Congreso, con más de 107 votos. Pero bueno, eso nos vendrá en las próximas horas. Ya de hecho las redes sociales empezaron a comentar esta decisión. Pero queremos anunciar que ya tenemos, nos dice producción, que ya tenemos al ministro de Desarrollo Social, al licenciado Raúl Romero, perdón ministro, discúlpeme, al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, para tomarnos esta llamada y conocer de primera voz lo que está sucediendo en la cartera del Ministerio de Desarrollo Social. Ministro, buenas noches. Estar con ustedes y siempre a sus órdenes. Gracias, ministro, por tomar esta llamada. Cuéntenos, por favor, qué sucedió hoy en el Congreso de la República, cuáles fueron las inquietudes de los diputados, pero en particular, cómo va el proceso de ejecución de varias de las decisiones. Bueno, básicamente, Mariano, hoy fue un acto, diría yo, de madurez, seriedad y compromiso político, en el que se queda demostrado que cuando se privilegian los intereses del país,
todos los sectores podemos encontrar puntos comunes a partir de los cuales podemos construir acciones estratégicas para sacar adelante al país. Hoy básicamente era importante aclarar cuál es el proceso y el estado de la aprobación de los préstamos que hizo el Honorable Congreso la semana pasada y cuál es la propuesta también de readecuación presupuestaria que está llevando el organismo ejecutivo, lo cual ya explicó muy bien técnicamente el ministro de Finanzas con anterioridad. En este caso yo tal vez quisiera señalar, Mariano, que nosotros como Ministerio de Desarrollo básicamente lo que tenemos es en el decreto 12-2020, que es el préstamo de calamidad por $200 millones, una asignación de 700 millones de quetzales que se asigna de forma dividida, 350 para el Ministerio de Desarrollo y 350 para el Ministerio de Agricultura, específicamente para la dotación de alimentos. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos como asignación extraordinaria, digamos, una vez se pueda entrar a ejecutar el préstamo. Los demás programas que estamos ejecutando actualmente son con el presupuesto que ya estaba establecido para el Ministerio de Desarrollo. Y tal vez muy brevemente quisiera definir las 5 acciones que estamos llevando a cabo. La primera es el programa de apoyo alimentario, que queremos llegar a una población de 777.777 familias, que representan 3.888.885 personas. Esto a nivel nacional, y esto sería con la ejecución precisamente de ese préstamo de 350 millones de quetzales. La segunda son las raciones de alimentos servidas que ya estamos dando con nuestro propio presupuesto, que sería en este caso 88.800 personas específicamente en el departamento de Guatemala para apoyar lo que son hoy 2 hospitales como el que se acaba de establecer en el Parque de la Industria en Villanueva y los albergues que se están desarrollando, más el resto de comedores. Por otro lado, también los bonos sociales que ya se daban, el bono de salud y educación que ahora se les quitó la condicionalidad y se va a llegar a 107.000 beneficiarios. Esto ya prácticamente hemos ejecutado en esta semana a 72.700 familias que tendrían que estársela acreditando entre la primera y segunda semana de abril estos bonos, porque esto ya está en el sistema bancario, que es el que lo distribuye. Lo cuarto es las transferencias monetarias condicionadas para alimentos, que llega a 22.090 personas. Esto es específicamente en el departamento de Guatemala. Está solicitada la cuota de nuestro presupuesto para el mes de abril, y si no la asigna el Ministerio de Finanzas, pues esto se ejecutaría durante el mes de abril para culminar ya en los primeros días de mayo. Y por último, la dotación de alimentos, que hemos tomado la decisión de reorientar internamente nuestro presupuesto, es decir, de dotaciones que generalmente se hacía para compra de cemento, hierro, lámina y otros instrumentos. Hoy se ha priorizado dotar esto para alimentos, porque consideramos que la paz social atraviesa fundamentalmente por garantizar a la población, como usted lo señalaba, el acceso a la comida. Usted señalaba también ejemplos de lo que está pasando en otros países del mundo, aún en países cercanos como El Salvador, y por eso es que creo que nosotros tenemos ahora el gran reto, precisamente, hacer una planificación estratégica que permita no solamente hacer de una manera transparente la adquisición de bienes y servicios, sino sobre todo de manera ordenada la distribución que garantice que llegue a quien lo necesita y que realmente contribuya a salir de esta situación y no genere nuevos problemas. Señor ministro, el ministro de Finanzas habló de que se van a implementar estos cajeros para que la persona pueda optar a este dinero. A usted está trabajando en brindarle alimentos y la gente, yo creo que está de acuerdo en que se le brinde apoyo alimenticio a las personas. ¿Cómo se va a controlar que no saquen este dinero y las personas vayan a tomar, a jugar con este dinero, a comprar televisiones? No sé. O sea, sabemos que no todas las personas se manejan de forma responsable. Eso lo vemos inclusive con el trabajo de muchos trabajadores. ¿Cómo se va a controlar para que este dinero efectivamente llegue a la boca, literalmente en alimentación de los guatemaltecos? Muy buena pregunta, Carmina. Y aquí creo que es importante que diferenciemos dos cosas. Por eso señalaba yo, ¿cuáles son los programas sociales que ya impulsa el Ministerio y que tiene algún nivel de experiencia, padrones y procedimientos ya establecidos? Ahora el nuevo es la dotación de alimentos de estos 350 millones y lo que planteaba el ministro anteriormente de Finanzas, que es este apoyo a las familias afectadas en el aspecto económico de 1.000 quetzales a 200.000 familias. Él ha planteado un proceso metodológico que lo que hace es con instrumentos, diría yo, más novedosos, como por ejemplo utilizar el DPI como que fuera una tarjeta de débito, el poder garantizar, uno, evitar colas, desorden,
para recoger este dinero. Pero lo más importante que señalaba usted es cómo garantizamos que la población tome la conciencia necesaria de utilizarlo para lo que efectivamente debe de ser. Y creo que ahí es el tema que hemos señalado con anterioridad. Creo que en este momento la crisis nos debe de enseñar que todos como sociedad tenemos algún nivel de responsabilidad. Es decir, las familias, los sectores económicos, sociales, políticos, el sector privado, todos tenemos algún nivel de responsabilidad y algo con qué contribuir. Y por supuesto, las cabezas de familia, es decir, los padres, las madres, hoy más que nunca tienen que tener una visión seria, entendiendo y privilegiando que hoy lo que se necesita tener en la casa es el alimento, es de tener implementos de limpieza, de higiene personal, que son fundamentales para la subsistencia. Es decir, lo que está viviendo Guatemala no es ajeno al mundo. Estamos viviendo una crisis a nivel mundial, que otros países están demostrando las consecuencias o la gravedad hasta la que se puede llegar. Afortunadamente Guatemala ha sabido manejar, diría yo, muy bien esta crisis y por eso estamos en una situación sumamente estable y positiva. Pero de no asumir todos la responsabilidad, esto podría irse de control, porque el Estado no puede ser un Estado totalmente paternal que tenga que cuidar o acompañar a las personas a hacer sus compras. Eso sería prácticamente imposible. Nosotros creo que tenemos que estar muy claros en lo que nos corresponde como Estado, como instituciones de gobierno, cumplir a cabalidad con esas responsabilidades y hacer campañas de información y concientización que le permitan a la población y a todas las personas entender cuál es también su nivel de responsabilidad y compromiso para salir adelante como país. Ministro, en la primera entrevista de esta noche tuvimos al alcalde de Salcajá, que es al mismo tiempo el presidente de la ANAM, y nos comentaba que después de los anuncios, diferentes anuncios que se han hecho, perdón, ya las personas, ya los comunitarios, como se les llama, se han acercado a las municipalidades para verificar la información y solicitar estos apoyos. Y aquí la pregunta es tiempos. Sabemos que cada una de las cosas que usted ha mencionado no son fáciles, son complicadas, tienen que verificarse, tienen que hacer cruces de información, pero la gente ya tomó como que si todo estuviera listo. ¿Nos podría dar un horizonte de tiempo para trasladar esta información? Sí, Mariano, muchas gracias. Es sumamente importante. Efectivamente, yo estaba viendo también esa entrevista y tal como lo dice el alcalde, presidente de la ANAM, efectivamente, muchas veces las personas tienen la percepción de que cuando se hace el anuncio de alguna acción que se va a adoptar, en automático se contara con los recursos o se tuviera todo ya listo. Como usted bien señala, todo lleva un proceso. Y esto pues conlleva tiempo. Ahora, afortunadamente, en el caso del Ministerio de Desarrollo, que es por quien yo puedo responder, nosotros de estas 5 acciones que hemos señalado, prácticamente 4 ya las llevábamos en ejecución, porque ya habíamos empezado a hacer una reorientación del funcionamiento de los programas. Es decir, por ejemplo, el tema de comedores ya está funcionando, ya solo los reorientamos ahora a priorizar estos sectores que nos han solicitado esta asistencia y ya se está haciendo. En el caso del bono social, que queremos llegar a 107,000 familias, yo diría que prácticamente ya tenemos cubiertas 72,700, porque eso ya fue acreditado al banco, solo el banco lo tiene que trasladar y lo tendría que hacer entre la primera y segunda semana de abril. En el caso de las transferencias, ya está solicitada la cuota que es para ejecutar en abril, y prácticamente los alimentos que serían para San Juan, para el área metropolitana, que son presupuesto interno nuestro, ya tomamos la decisión de canalizarlo. Lo único que tenemos pendiente de poder ejecutar, que tal vez es lo que se va a sentir con mayor impacto, son los 350 millones de quetzales para llegar a 777,000 familias con el programa de alimentos. Pero esto sí depende en este momento ni siquiera del organismo ejecutivo. Es decir, el Congreso de la República tiene que trasladarlo al organismo ejecutivo para que pueda ser sancionado y publicado. Y hasta el día de hoy no ha sido trasladado. Es decir, sigue estando en manos del Congreso. Por eso era importante la reunión del día de hoy, para poder explicarles a ellos la urgencia de que estos trámites se agilicen, porque estos procesos no podemos esperar mucho tiempo. Las personas están empezando a requerir y a pensar que nosotros ya tenemos todo en bodegas y que ya está todo listo solo para distribuir. Por eso es importante que espacios como los de ustedes nos permitan explicarle a la población cuál es el proceso, cuál es el estado de cada uno de estos programas, para contar también con la comprensión y el apoyo de ellos. Señor ministro, en la entrevista anterior con el señor ministro de Finanzas también se mencionó el tema de los contadores. Le voy a hacer a usted una pregunta puntual.
¿Qué pasa con las personas que alquilan o que no tienen una vivienda propia? O sea, ya no hablamos de los que no han pagado la luz o se la están robando, sino que de las personas que están alquilando y no tienen el contador de luz a su nombre. Por ejemplo, hay muchísimas familias, no hay muchas personas que realmente sean propietarias en este país tampoco. Muy buena pregunta, Carmina. Escuché cuando se la hizo al ministro de Finanzas y efectivamente, pues es lo que todos preguntaríamos. ¿Qué va a pasar con la persona que no es propietaria de la casa? ¿Qué va a pasar con la persona que ni siquiera tiene acceso a luz y no tiene un contador? Pero en este sentido lo que el ministro planteaba es que precisamente la medición que se pretende hacer a través del consumo de energía eléctrica es un punto de partida para incorporar otros criterios que permitan ir identificando quiénes deben de ser esos beneficiarios. Y también él señalaba ya que en algunos casos, por ejemplo, se hará un cruce, porque así como nosotros vamos a llegar a 777,000 familias a través del programa de dotación de alimentos, probablemente ahí vamos a llegar y a priorizar sectores de personas que no tienen acceso a consumo de energía eléctrica. Es decir, ahí estaríamos pudiendo cubrir una parte que probablemente no se cubra con ese programa que el ministro ha planteado. Creo yo que lo importante es que en este momento el gobierno está actuando como equipo. Es, diría yo, una muestra de responsabilidad que hemos entendido todos, que tenemos que tener una adecuada coordinación interinstitucional e intersectorial para no duplicar funciones, no duplicar esfuerzos y aumentar la cobertura. Y con esto garantizar la pertinencia de los programas, de cada uno de los programas. Es decir, cuando un programa no puede cubrir a determinado segmento de la población, pues podrá hacerse a través de otros, si hay esa comunicación, esa coordinación de esfuerzos entre todas las dependencias. Yo quiero decir que de verdad creo que el presidente Giammattei ha logrado integrar un equipo de trabajo a nivel de gabinete de todas las instituciones que tienen un amplio nivel de comunicación, que hemos hecho realmente el compartir una visión estratégica de país y que nos permite fácilmente sentarnos a la mesa a hacer planificación estratégica. Hoy, el día de hoy, por ejemplo, estuvimos alrededor de 8 ministros y 9 o 10 instituciones sentados en la mesa del Ministerio de Finanzas, coordinando la presentación que íbamos a ir a hacer al Congreso de la República, y creo que fue sumamente satisfactoria y positiva. Es decir, si trabajamos de esa manera, yo creo que podemos lograr tener mayor cobertura, mayor eficiencia y mayor pertinencia en la protección social que se le debe a la población guatemalteca. Ministro, hay un tema que es recurrente y que se nos pregunta, y sobre todo porque en muchos casos es la única forma de poder tener la oportunidad de tener un plato de comida caliente, y es el tema de los comedores que ustedes tienen. Recuerdo que la semana pasada, cuando nos dio una entrevista, pues nos dijo que bueno, hay capacidades limitadas, han tenido que cerrar algunos, han tenido que movilizar los otros, pero la demanda porque se mantengan abiertos y tengan las personas la oportunidad a un precio bastante accesible, poder tener ese plato de comida caliente, está creciendo. ¿Cómo está eso en particular? Sí, Mariano, efectivamente, la semana pasada cuando platicamos estábamos enfrentando la situación de que algunas alcaldías habían pedido que se cerraran los comedores por diferentes razones, algunas básicamente por temor a contagios. Recordemos, como señalé en esa oportunidad, que los comedores funcionan con un convenio que se hace entre el Ministerio de Desarrollo y los gobiernos locales, es decir, ambas partes tienen que estar en disposición y de acuerdo que funcione. Si una de las partes solicita que no, pues tenemos que respetar la decisión, y eso pasó en algunos municipios. Sin embargo, ante la demanda, precisamente la población, como bien lo señala usted, precisamente, por ejemplo, hubieron algunas municipalidades que están buscando nuevos mecanismos para que puedan funcionar los comedores. De hecho, hubo una municipalidad que lo que hizo es que contrató, no sé, o con colaboradores el servicio de varias motocicletas y está repartiendo la comida de casa en casa y lleva el control del consumo y de lo que se está entregando. Y de algunos otros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es reorientando la ubicación para garantizar también con ciertas medidas que esto pueda seguir funcionando. De hecho, lo que estamos midiendo en este momento es que probablemente la demanda para poder surtir de alimentos a más albergues, de hecho el viceministro de Gobernación me comentó el día de hoy que ya hay un albergue más, que está en la verbena de la zona 7, es decir, ahora hay 4 albergues, la semana pasada habían 3, ahora hay 4, y nosotros les vamos a dar alimento. Entonces va a ir incrementándose y ya estamos previendo precisamente en la solicitud de cuota al Ministerio de Finanzas que se nos haga un incremento para el tema de comedores para garantizar poder dar esa cobertura, porque solo si antes de enfrentar esta crisis con lo que teníamos presupuestariamente asignado nos alcanzaba para llegar al 5 de mayo.
Y si no teníamos una readecuación o ampliación presupuestaria, prácticamente el 5 de mayo habría que haber cerrado todos los comedores porque ya no había con qué pagar. Ahora nuevamente esto nos obliga entonces no solo a priorizar, a ser mucho más eficientes, sino también a pedir un aumento de cuota para garantizar esa cobertura que va a ser necesaria. Bien, ministro, agradecemos bastante que nos haya tomado esta llamada. Aquí junto a Carmina pues hemos conducido la entrevista. Solo recordarle que la ley orgánica del organismo legislativo también tiene sus plazos. En el caso de decretos de urgencia nacional como es el 12/2020, son ciertos días hábiles los que se tienen que respetar, y si las cuentas no me fallan, mañana por la tarde estará ese decreto para firma y sanción del presidente de la República. Bueno, Primero Dios, Mariano, y como siempre un gusto estar con ustedes y un honor. gracias, ministro, muy amable. Gracias, señor ministro. Bueno, Carmina, han sido 3 entrevistas, ¿qué le parecieron? Pues algo hay que hacer definitivamente. Creo que me gustaría ver no solo plan de gasto, sino que plan de recuperación. Porque cualquier persona que va a pedir un préstamo, tiene que decir cómo lo va a pagar y qué va a suceder más adelante. Entonces estamos planeando estos meses que definitivamente se vienen fuertes, pero ¿y después qué? ¿Cómo vamos a descentralizar? Si estamos centralizando todo en este momento, es una batalla que lleva años. ¿Cómo vamos a descentralizar todo? Si en algún momento los municipios deberían de tener más independencia para poderse recuperar sabiendo sus propias necesidades, es posterior a la crisis, pero bueno. Bueno, yo creo que son mensajes, opiniones muy importantes que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque recordando que nos gusta hacer las cosas de manera objetiva y siendo muy veraces en la información y las opiniones que vertimos. Bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal Antigua y que también nos sintonicen en las próximas noches de esta semana, donde tendremos otras entrevistas que estamos seguros serán de su interés. Gracias por habernos acompañado, les deseamos buena noche y perdón, antes que se me olvide, gracias a todos esos servidores públicos, a esos empleados privados que en este momento siguen trabajando, nos están protegiendo, nos están ayudando. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, buen descanso.